Oremos. Nuestro buen Señor, estamos en tu presencia y queremos pedir tu sabiduría, Señor, tu claridad, entendimiento, que tu palabra nos hable en este día, que podamos atesorarla y adorarte a través del entendimiento y de lo que baje hasta nuestro corazón. Gracias, mi Señor, por mis hermanos, por lo que estás haciendo en sus vidas. Te ruego por los que han de llegar todavía y que tú nos guíes de principio a fin. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Clase 3 y final entonces de escatología. Hagamos un breve repaso de la clase anterior. Lo que vimos la clase anterior se puede resumir, creo yo, en estos 3 puntos. En primer lugar, hablamos de distintas posturas de escatología. Y la idea de esto era, sobre todo, lograr claridad, mostrarles que no hay un solo pensamiento en relación con la escatología. Si hay una doctrina cristiana que tiene más de una postura y donde las personas han discutido muchísimo y que la verdad es que no se logra llegar a acuerdos muy precisos porque precisamente se habla de cosas del futuro, es la escatología. Entonces es una de las áreas donde no se puede ser dogmático. Aquí tienen un área de la enseñanza de una iglesia, por ejemplo, donde diríamos que es de orden secundario, en relación con que no podemos pelear en una iglesia por temas de escatología. Podemos pelear, aunque no es lo lindo, nunca es bueno, pero podríamos pelear evidentemente por temas acerca de la salvación, ¿no es cierto? Porque eso es vital, eso es central en nuestra fe. No es lo mismo hablar de la salvación por gracia que salvación por obras, entonces ahí hay un bache tremendo. Pero en escatología, a pesar de que tengamos nuestra propia postura y de que la creamos por mucho argumento, bien estudiada, aún así yo recomiendo que nunca seamos dogmáticos. Hablamos de varias posturas y por supuesto es un resumen, así que habría que estudiar muchísimo más sobre este tema si a ustedes les interesa. Lo que trato de hacer en estas clases es más bien picar el bichito para que ustedes se informen en la medida de lo que estimen. Hicimos una breve historia del premilenarismo y especialmente el premilenarismo dispensacionalista. Y todos estos nombres largos y un poco rimbombantes tienen que ver con la forma en que se entienden estos movimientos. Es decir, el premilenarismo tiene que ver con el tema del milenio y pre es, ¿no es cierto?, antes. Así, amilenarismo y postmilenarismo. Entonces, si uno lo entiende, no tiene nada de difícil, ¿verdad? Es simplemente nomenclatura. Dispensacionalismo tiene que ver con dispensaciones. Y algo les dije la vez pasada de a qué se refiere eso, pero por supuesto también habría que estudiar un poquito más profundo, etcétera. ¿No es cierto? No es el momento, pero es para que ustedes se den cuenta de qué es lo que estamos viendo, cuál es la línea que les estoy tratando de enseñar. Y comenzamos la vez pasada con la clave de Daniel, mostrando que el profeta Daniel hace ya tanto tiempo, siglo VI antes de Cristo, ya nos mostró algunas claves fundamentales de cómo se vería el futuro. Y la verdad es que el libro de Apocalipsis recoge todas esas claves, usa los mismos símbolos, incluso los mismos términos, y los amplía y los pone en un contexto mucho más contingente. ¿De acuerdo? Yo creo que el libro de Apocalipsis sería muchísimo más difícil de entender si no tuviéramos el libro de Daniel. Entonces uno tiene que estudiar ambos libros en paralelo, es la verdad. Por eso les mandé algunos apuntes sobre Apocalipsis y sobre Daniel. ¿Los recibieron? ¿Quién recibió eso? ¿Alguien ha podido leerlos un poco? Espero que sean claros, que les ayuden. Si alguien, por ejemplo, quiere hacer un estudio sobre Apocalipsis, la verdad es que lo que tiene que hacer es tener eso impreso, va leyendo el texto y va leyendo la explicación. Y yo asumo que si hace eso y además lee los versículos que allí están y con paciencia toma nota de los hechos, trata de diagramarlos tal como hemos hecho acá, esto debería quedar bastante claro. ¿Ya? Es tarea para la casa. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Lo que estamos viendo, los últimos tiempos. Aquí tiene un gráfico de cómo ha sido la evolución a través de los siglos de lo que se conoce acerca de los terremotos arriba de 7 grados Richter. Y ustedes pueden ver en esta
en este gráfico, la columna en amarillo, que son solamente los 15 años que llevamos del año 2000 en adelante. Y ya en el siglo XXI se ha registrado casi el doble de terremotos arriba de grado 7 que en todo el siglo XX. En 15 años ya se han registrado más terremotos, casi el doble, arriba de grado 7, que en los 100 años del siglo XX. Y el siglo XX, en solo el siglo XX, se registraron más terremotos que en todo el siglo XIX y XVIII juntos. Es evidente que estamos en una escalada en términos de la naturaleza. Es evidente que el Señor nos está diciendo que algo viene. La tierra se está quejando. Romanos capítulo 8 dice que la creación gime esperando la redención de los hijos de Dios. Aquí está gimiendo, ya está llorando fuerte, está empezando a chillar. Y la verdad es que eso es algo que tenemos que ponerle atención. Muchas veces he dicho también en distintas prédicas en la iglesia que todas las cosas que fueron anunciadas en el libro de Apocalipsis tenían una gran barrera para llegar a cumplirse, y era el aspecto tecnológico. Por lo tanto, a pesar de que muchas veces en la historia de la humanidad se ha tratado de identificar al anticristo y los eventos que allí se predicen con distintas situaciones de la historia contemporánea, no era posible llegar a realizar todo lo que se dice allí de parte del dominador mundial por la falta tecnológica. La falta de tecnología, pero hoy ya llegamos a ese punto. Hoy ya existe la posibilidad del control mundial a través de la tecnología. Hoy ya existe la posibilidad de saber dónde está cada persona. Hoy ya existe la posibilidad de marcar tecnológicamente a cada persona de la humanidad para que no pueda vender o comprar y que no pueda moverse en este mundo sin que se sepa dónde está. Hoy ya están dadas las herramientas para que la profecía se cumpla. Entonces, si en otros tiempos podríamos haber dicho, este personaje se parece al anticristo, tiene características, lo que está ocurriendo se parece a... Sin embargo, uno podría fácilmente haber dicho en aquel entonces, pero todavía no. Hoy, ya ese todavía no existe. Entonces puede ser en cualquier momento. La tecnología nos dice que está listo, la tierra se está quejando y el Señor dijo en Mateo 24 que las señales antes del fin son cosas como esta. Son, por ejemplo, terremotos por todas partes, catástrofes naturales, pero eso es un poco vago. Sin embargo, la tierra nos está mostrando una progresión. Nos dijo que habría guerras y rumores de guerra, algo que ha habido en todas las épocas. Pero rumores de guerra como lo hay hoy, creo que no había en otra época. Y la masificación de la información también nos permite saber hasta de los conflictos más pequeños en todas partes. Nos dijo que antes del fin sería predicado el Evangelio a todas las naciones, y allí usa la palabra etnia. Sería predicado a todas las etnias del mundo. Todavía faltan algunas, pero lentamente los movimientos misioneros han llegado a prácticamente todos los rincones de la tierra. Y faltan algunos idiomas étnicos, por tanto, algunas etnias que alcanzar en su propia lengua por medio de la traducción. Falta aún. Pero esa es la parte que el Señor nos encargó. Y fíjese que entonces también nosotros colaboramos para la llegada del fin. Esa era nuestra parte. Todo eso está colaborando para que podamos decir como iglesia y mantener esta preciosa esperanza de todas las épocas de la iglesia, Maranata. Ven, Señor Jesús, ven pronto, tu iglesia te espera. Por tanto, sigue siendo una esperanza maravillosa y de eso vamos a conversar hoy día. Este esquema, que ya lo hemos visto antes, pero aquí está resumido, y que me gustaría mucho que ustedes siempre aprendieran a dibujar, porque les va a servir definitivamente poder dibujar estas cosas, ayuda a recordar. Entonces, nosotros tenemos que recordar siempre que la
época de la iglesia, para nosotros es la forma presente, el ya del reino. ¿No es cierto? Pero para nosotros, o sea, ya estoy metiéndolo en el mismo saco mío, pero para nosotros lo que creemos en el premilenarismo, ¿verdad? Y específicamente el dispensacionalista, pero sobre todo el premilenarismo, lo que viene cuando termine la época de la iglesia es el inicio de la semana 70 de Daniel, que es una semana de años, por lo tanto dura 7 años, ¿no es cierto? Esta semana a su vez se divide en dos, de 3 años y medio cada una. La primera se le llama generalmente la tribulación y la segunda se le llama la gran tribulación o también el tiempo de angustia de Jacob. Y después de esto, después de la semana 70, es que ocurre propiamente la segunda venida de nuestro Señor. Justo antes de la segunda venida, aquí está una gran batalla muy conocida que se usa siempre para hacer películas y cosas así, pero se trata de una batalla, o mejor dicho, una guerra, que no dura mucho tiempo. Debe durar aproximadamente unos 30 días, 2 meses, no más que eso. Que es la batalla, ¿alguien sabe cómo se llama? Aquí está precisamente Armagedón. Ya vamos a ver todas estas cosas con un poco más de detalle, pero este es el resumen. Y después de eso comienza lo que nosotros llamamos el reino milenial. Del Mesías, que es nuestro Señor, por supuesto. El reino milenial del Mesías. Y desde esta perspectiva que les estoy hablando yo, premilenial, dispensacionalista, esto es un reino, un reinado en la tierra, en términos concretos, humanos, no espirituales. Porque aquí es donde se cumplen las promesas dadas en el pacto abrahámico y el pacto davídico, que tienen que ver con la nación de Israel. Vale decir, aquí estamos frente a algo que tiene que cumplirse y que está muy en el pasado, antes de la formación de la iglesia. ¿Se fija? Pero como Dios es fiel a su palabra, esto tiene que cumplirse en términos muy concretos, tal como le fue dicho a Israel. Y por eso esperamos un reinado terrenal. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la conversión en estas épocas? ¿Qué pasa con el diablo? Todo eso es lo que tenemos que ir viendo. Después de esto es que ocurre el estado eterno. Y como vimos, esto es siempre el regreso desde lo más allá del huerto, del Edén, de la creación, hasta este reinado que es un huerto, y el estado eterno que también se prefigura como un huerto, pero de características más espirituales. ¿Me explico? Aquí en la semana 70 está tremendamente activo Satanás. Tremendamente activo. Y aquí es donde surgen los dos grandes personajes de la última etapa, que se llaman el falso profeta y el anticristo. Y al cabo de esta semana, cuando es derrotado todo este movimiento, todo este gobierno universal que ha logrado formar el anticristo y el falso profeta son los primeros en ser echados al infierno. Ellos inauguran el infierno. No hay nadie en el infierno en este momento. Y lo que ocurre acá, después de esta batalla, es que Satanás es atado en un lugar que se llama el abismo. Y no molesta durante este reinado milenial que creemos es entonces de 1000 años. Yo creo que es literal, pero la verdad es que me da lo mismo si son 1002 o 1500 años, ¿me entiende? Una cifra que puede ser redonda, pero de eso se trata. Y lo curioso
es que aquí Satanás es soltado hacia el final del milenio. Y es curioso esto. ¿Por qué lo hace el Señor? Los dispensacionalistas han sido los únicos que han hecho una propuesta diciendo es para demostrar que el ser humano, en la condición de ser humano, igual se va a rebelar contra el Señor. Tan pronto tenga la oportunidad, se va a rebelar, porque no logra autogobernarse. Es una explicación un poco triste, pero hasta ahora no he encontrado una mejor, la verdad. ¿Por qué es soltado Satanás? Y logra convencer a una cierta cantidad de personas que aún en este reino milenial del Mesías mismo, Jesucristo gobernando en la tierra en persona, ya no en debilidad, haciendo milagros en algunas partes, sino como el rey que es, y aún así va a haber gente que se rebele. Hay gente que no le gusta nada, la verdad es que no, ni lo perfecto le gusta. Entonces estas personas van a ser engañados por Satanás y va a haber una última rebelión que será aplastada por el Señor antes de comenzar el estado eterno. ¿Ya? Este es el gran resumen. Y lo que queremos en esta clase es precisamente ver los detalles. Es que en el estado eterno ya no hay más muerte y ya estamos para siempre con el Señor y hay una mínima información en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Entonces, disculpen, cualquier cosa que te diga sería especulación. Pensar en otro planeta, otra galaxia, eso sí, casi te podría decir de inmediato que no, porque la visión de la historia desde el punto de vista judío, que es nuestra herencia, es lineal. Mientras esta visión cíclica de que las cosas se repiten y vuelven a ocurrir, es una visión griega, que fue rechazada profundamente por el cristianismo como algo que no debía entrar en nuestra visión de las cosas. O sea, Dios no está haciendo un experimento con nosotros para volver a hacerlo bien después. No es un ciclo, esto es una línea. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos, porque lo que quiero es que veamos detalles hoy día. Las 70 semanas de Daniel. Vamos un poquito para atrás para ver de dónde sale esta. Daniel capítulo 9, versículo 24 nos da una clave importante. Le dice al profeta lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Entonces, ese versículo ustedes tienen que subrayarlo allí y en su Biblia, tal como está en la proyección. 70 semanas sobre tu pueblo, es decir, no son 70 semanas a la loca, no son 70 semanas cualquiera, son 70 semanas que tienen un inicio y que nos dice en el versículo siguiente cuándo inicia y cuándo tiene un fin. Y están determinadas para Israel, para el pueblo del profeta. Entonces, no son simplemente 70 semanas de años, o sea, 490 años. ¿No es cierto? No es así, sino que son 70 semanas específicas para la historia de Israel desde un momento de inicio hasta un momento de fin. Eso es importante entender. Después tenemos los versículos que ya vimos en la clase pasada, que son del versículo 25 al 27, donde me voy a detener en aquellas cosas que tengo subrayadas, y ustedes la pueden subrayar también en su Biblia si quieren. Dice: entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, note la relación con Israel obvia, ¿no es cierto?, hasta el Mesías príncipe. Entonces nos da la primera referencia cronológica. Desde la orden para edificar o reedificar Jerusalén, porque Daniel está escribiendo desde Babilonia, y la ciudad de Jerusalén y el templo han sido destruidos completamente por Babilonia. Entonces él recibe esta profecía. Desde que se dé la orden para reconstruir, y para Daniel esto es un sueño, pero él no tiene idea cuándo será, pero el profeta entiende. Cuando se dé esta orden, hasta el Mesías príncipe, 7 semanas y 62 semanas. Fíjese qué interesante esto. Lo tengo acá. 7 semanas y 62 semanas. Note que aquí no se aprecia al menos ningún intervalo entre estas
dos cifras. 7 y después 62. ¿Cuántos años son 7 semanas de años? ¿No es cierto? 49. Y 62, ya está un poquito más complicado. Son hartos, ¿no es cierto? Después lo vemos. Pero la cosa es que 7 y 62, completando 69 semanas. Y después, versículo 26, y después de las 62 semanas, o sea, aquí hay un quiebre, después de 69 semanas, ¿qué va a ocurrir? Se quitará la vida al Mesías. Nosotros lo vamos a colocar así, porque sabemos que eso ocurrió en la cruz. Ese es el momento. Mas no por sí. Y etcétera, etcétera, nos da alguna referencia del pueblo que estará cuando eso ocurra. Y versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y empiezan a surgir muchedumbres de abominaciones. ¿Se fijan? Entonces nos habla de una semana más, separada por algún lapso de tiempo que no sabemos cuánto es. Pero no tenemos idea si podrían haber estado pegadas esta semana, que es la semana 70, ¿no es cierto? Podría haber estado pegada a la 69 o no. Es lo más lógico en nuestro pensamiento que la cronología siga nomás, ¿no es cierto? Una semana tras otra. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Podría haber estado pegada o era necesario que hubiera una separación tan grande, tanto que la semana 70, en este esquema, la estamos colocando recién cuando acaba la época de la iglesia? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Se fija? O sea, por acá en alguna época ocurrió la muerte de nuestro Señor y desde ese momento que ocurre acá, ¿no es cierto? Aquí han llegado la semana 69. Y de ahí este tiempo indefinido es la época de la iglesia, hasta que empiece la semana 70. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Realmente tenemos derecho a hacer este gap de tiempo? Eso es lo que necesitamos investigar un poco. En primer lugar, hablemos de las 69 semanas, para darnos cuenta de la precisión de la profecía. El profeta vio 7 y 62 semanas de años, desde el decreto para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿no es cierto? Después de esas 69 semanas se quitaría la vida. Fíjese que no dice que inmediatamente en la semana 69 ocurriría la cruz o la muerte del Mesías, sino que después de esto. Y es un dato interesante, ¿ya? Guárdelo en su memoria. Ahí le voy a contar por qué. Los persas, en relación con Israel, promulgaron 4 decretos importantes, que son los que tiene ahí. El primero fue el de Ciro, el segundo el de Darío I, y los últimos 2 los hizo Artajerjes I. Sabemos las fechas en que eso ocurrió, y ya el entendimiento de las fechas en la antigüedad es todo un tema, porque en la antigüedad la gente no tenía calendarios como nosotros, sino que los reyes hacían crónicas, escribían en tablillas, escribían en maceteros, escribían en jarrones, escribían en diferentes cosas, que ellos, por ejemplo, tuvieron una gran victoria y el Dios tanto los ayudó al punto de que el sol se cubrió por la luna. ¿De qué están hablando? De un eclipse. Entonces los astrónomos han logrado fechar ese evento, porque pueden fechar mediante los cálculos astronómicos cuándo fue ese eclipse. ¿Se dan cuenta? Entonces, fechando un evento de esa naturaleza, empiezan a fechar las otras cosas, porque los reyes dicen, en el año 4 del rey tanto, se levantó tal persona, y esta persona hizo una batalla 4 años después, y 20 años después murió el rey, y surgió su hijo, ¿entiende? Entonces, a partir de un evento preciso, vamos colocando las fechas a las demás cosas. Pero tenemos un problema adicional, y es que en el caso de Israel, los años de Israel no son como los nuestros.
porque ellos tenían años lunares. Entonces los años lunares son de 360 días. Cada 4 años, los israelitas le agregaban un mes a su calendario, un mes de más o menos 20 a 22 días, y tenían entonces cada 4 años un año de 13 meses. Y con eso lograban juntar las cosas, porque ustedes se dan cuenta que un calendario de 360 días se va corriendo. ¿Cuánto dura realmente un año? Esto es lunar, ¿se fija? Nosotros tenemos calendario solar, que son de 365,25 días. Eso es un calendario solar. Por eso nosotros no tomamos en cuenta el punto 25 y cada 4 años le agregamos un día. ¿No es cierto? De eso se trata. Entonces tenemos que entender que cuando el profeta nos habla de semanas de años, él está pensando en años de 360 días. Y nosotros estamos pensando en años solares de 365. Por lo tanto, tenemos que hacer ese enjuague de fechas. Artajerjes I dictó su decreto de la reconstrucción de los muros y de la ciudad de Jerusalén el año 444 a.C., exactamente el 5 de marzo de ese año. ¿Ya? Es un dato bien preciso que se conoce hoy. Y ese es lo que dio inicio a Nehemías para la reconstrucción de los muros. Los muros tardaron solo 52 días en ser construidos, nos dice Nehemías, los muros de Jerusalén. Pero todo el resto de la ciudad o las dependencias para que la gente pudiera vivir demoró muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que sabemos realmente acerca de estas 69 semanas? Las primeras 7, los 49 años entonces lunares, seguramente se refiere al periodo que demoró en completarse la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén desde el decreto de Artajerjes el 5 de marzo del 444 a.C. hasta aproximadamente, ¿no es cierto?, esos 49 años, el 395 a.C. ¿No es cierto? Eso es lo que más o menos podemos calcular. Pero tenemos 62 semanas más, que son 434 años. Período que concluye con la muerte del Mesías. Eso ya es bien preciso. Y entonces hagamos un poco de cálculo. No sé cómo anda usted para los cálculos matemáticos, aquí se los tengo. ¿No es cierto? Es pura aritmética, es realmente sencillo, pero ahí está. En total, desde 444 a.C. son 49 más 434 años, ¿no es cierto? O sea, 483 años lunares. Eso nos da un total de 173.880 días. Es cosa de hacer el cálculo, ¿no es cierto? 483 por 360 da eso. Es muy sencillo, una calculadora y listo. Calculando por medio del calendario gregoriano actual, o sea, un calendario solar, que significa 173.880 dividido por 365.25, eso es, nada más que eso, equivale a 476 años lunares, o sea, solares de 365 días, que se le deben agregar 119 días por los años bisiestos, y por lo tanto tenemos 476 años más 21 días. Eso es lo que da. ¿Se fija? Entonces no son 483 años, sino 476 años completos más 21 días. Y eso nos lleva al 26 de marzo del año 33 después de Cristo. Y según los cálculos que se han hecho hoy, entendiendo que Poncio Pilato gobernó desde el año 26 al 36 después de Cristo, y la muerte de nuestro Señor ocurrió bajo el gobierno de Poncio Pilato, buscando durante ese gobierno un viernes en que cayera la Pascua judía, nos topamos con el 3 de abril del año 33 después de Cristo.
Y ese es el día que hoy se cree fue el día en que fue crucificado nuestro Señor. ¿A qué distancia estamos de lo que llega Daniel? Estamos a una semana y un día. Y fíjese que Daniel nos dijo, después de la semana 69, después de eso, se le quitará la vida al Mesías. Ese después da para bastante, pero nos dice que no es exactamente ese mismo día. Y lo que estamos viendo es que es tan preciso como una semana y un día. Así de preciso es el cálculo. Permítame mostrarle eso en un gráfico ahora. Desde la orden que dio Artajerjes I el 5 de marzo del año 444 a.C., hasta la muerte del Mesías, tenemos esos 173.880 días que, haciendo este cálculo que está en la lámina anterior, nos da exactamente el 26 de marzo del año 33 después de Cristo. Y mirado ahora por los cálculos que se han hecho a través de arqueología, a través de todo lo que sabemos de la historia, Jesús murió casi ese mismo día, una semana después. Entonces, hermanos queridos, yo le estoy mostrando esto porque es una precisión profética de envergadura, o sea, nunca antes vista. Esto es al callo. ¿Se fija? Es enormemente preciso. Y eso marca, desde el punto de vista divino, el quiebre de una época para el inicio de otra. En el programa de Dios, la muerte del Mesías juega un papel fundamental. Para nosotros la obra completa es su muerte, resurrección, ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo. Pero en el programa de Dios, la muerte del Mesías, que es lo que aparece en Daniel, marca el inicio de algo radicalmente distinto. Aquí comienza algo donde el pueblo de Israel tiene una injerencia diferente. ¿De acuerdo? Y queda en espera hasta esta semana que falta, la semana 70, que tiene que ver con tu pueblo, le dice el Señor al profeta Daniel. ¿Se fijan? Comienza la edad de la iglesia y que termina con lo que dice ahí en su lámina, el príncipe que ha de venir, que es una de las terminologías que se usan para el anticristo. Ya vamos a ver otros términos que se usan. Y esta semana 70 termina con el regreso del Mesías en poder. ¿Se fijan? Entonces, este esquema, otro más, porque ustedes ya les he dicho que esto es un festival de esquemas, pero en la medida que uno se lo aprende, los puede ir poniendo todos en una línea de tiempo y les va quedando todo mucho más claro. Yo les dejo entonces una tarea de inmediato. No solamente que lean aquellos artículos que les mandé y que lo hagan con paciencia, que lo hagan enteros si quieren realmente analizar estas cosas, sino que se den al trabajo de todos los versículos que van a aparecer en esta y otra lámina sobre la semana 70, que los lean uno por uno y se hagan sus propias anotaciones. Porque hoy día obviamente les estoy mencionando todos los detalles, pero no puedo leerlos todos en la escritura, si no alcanzamos a llegar. Pero ustedes dense ese trabajo y lo van a gozar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Esta es la semana que falta. Esta es la que falta, es esa. Esa que falta, que tiene que ver con Israel. Aquí Israel volverá a tener una preponderancia enorme. Y por eso esta semana comienza con un pacto del anticristo con Israel y con la construcción del templo. Porque vuelve a ejercerse el sacrificio continuo de Israel. Eso es lo que marca el inicio. En otras palabras, Israel estuvo en el programa de Dios tremendamente vigente en el pasado y eso se marcaba por el templo en función. Es como que el templo en función significa que Israel está en el programa de Dios.
templo no en función, Israel ha quedado en suspenso en el programa de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿cuándo fue destruido el templo de Israel? Porque ustedes saben que en este minuto no está el templo de Israel, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue destruido? El año 70 después de Cristo, ¿no es cierto? Por el general Tito de los romanos, que llegó a ser después el emperador Tito. ¿Verdad? El año 70, Israel dejó de estar preponderante en el programa de Dios y quedó en suspenso. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 9 al 11? Que Israel ha sido desgajado del olivo verdadero por un tiempo, pero volverá a ser injertado. ¿Han leído esa palabra? Entonces nos dice Pablo que Israel, y a él le duele el corazón por eso, pero lo entiende, Israel está en suspenso para que pueda llegar la plenitud de los gentiles que forman la iglesia hasta en el reino. ¿Se fijan? Pero Israel volverá a ser injertado. Lo malo es que para una situación bastante complicada. ¿Cómo sabemos que la semana 70 no viene inmediatamente después de la 69? El Señor profetizó lo siguiente en Lucas capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía es única de nuestro Señor y uno podría ver esto en muchas etapas de la historia de Israel en el pasado. Esto le pasó a Israel más de una vez. Los babilonios, por ejemplo, destruyeron el templo de Salomón y tuvo que ser reconstruido 70, 80 años después, ¿no es cierto? 70 años después comenzó a ser reconstruido, pero se demoró su tiempo. Entonces, esto no es la primera vez que le pasaba. Pero en la época de nuestro Señor, el templo estaba reconstruido. Era el templo de Herodes, que fue construido agrandando el templo reconstruido de la época de los profetas Ageo y Zacarías. En esa época se reconstruyó el templo, pero que era bastante más humilde que el de Salomón. Entonces Herodes tomó eso mismo y lo amplió enormemente e hizo una cosa fastuosa, maravillosa, ¿verdad? Que todo el mundo se admiraba del templo de Herodes. Y Jesús dijo, ¿ven estas piedras? No quedará piedra sobre piedra. Y él usó esta cosa con esa gracia que él tenía, un poco para hablar a veces de la destrucción del templo y otras veces para hablar de la destrucción de su cuerpo. Y él decía, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Y la gente quedaba loca. ¿Cómo va a destruir este templo si todavía no terminamos? Y llevamos 46 años construyéndolo, ¿verdad? Y él estaba hablando del cuerpo. Y de repente decía la profecía, no, es que van a botar piedras sobre... La gente quedaba muy mal, pobrecita. Entonces, Jesús profetizó esto. Caerán a filo de espada, por lo tanto es algo en el futuro de él y del pueblo, después de él. Y será hollada Jerusalén, algo que ya ellos conocían en el pasado, pero que ocurriría de nuevo. Y en efecto ocurrió el año 70 después de Cristo, como ya dijimos, por el general Tito, que despedazó Jerusalén, despedazó el templo, no quedó piedra sobre piedra, los sacerdotes y la gente que tenía su vida metida en el templo, dice por ejemplo el historiador Flavio Josefo, que se lanzaban vivos a las llamas de los romanos ahí en el templo por la desdicha de lo que estaba ocurriendo y morían en esa situación. Fue una catástrofe. Y en efecto fueron llevados miles de judíos cautivos, prisioneros y esclavos a todas partes del mundo. Exactamente como allí dice el Señor. Y ese es el momento en que comienzan los tiempos de los gentiles. ¿Hasta cuándo? Algunos empezaron a ponerse muy nerviosos cuando en 1948 el Estado de Israel volvió a funcionar. Pero insisto, eso no es el inicio de la semana 70, porque la semana 70 requiere un pacto y el sacrificio continuo, vale decir, la edificación del templo. Mientras el templo no esté,
Israel no entra de nuevo al programa divino. ¿Me explico? Ok. Por tanto, después de la destrucción del templo, como dije ahí en el año 70, etcétera, etcétera, eso lo leen ustedes, es lo mismo que acabo de decir. El orden de los eventos finales. Hagamos esto otra vez y vamos a hacer un nuevo resumen. Lindo sería que cada uno pudiera hacer estos esquemas de memoria. Les ayudaría muchísimo, de verdad. Entonces, uno hace líneas de tiempo y va colocando los eventos principales. Para nosotros la iglesia comienza no exactamente el momento de la cruz, sino cuando la obra del Señor se completa. O sea, la cruz, resurrección, ascensión y venida del Espíritu Santo. Desde ahí, desde la venida del Espíritu Santo, es que nace la iglesia propiamente dicho. Ahí nace. Usamos el símbolo que siempre se usa para nacimiento. Ahí comienza la época de la iglesia. Pero para Israel, en el programa de Israel, en el año 70 después de Cristo, es que comienza, ¿cómo dijimos que se llama? El tiempo o los tiempos de los gentiles, hasta la semana 70, de aquí en adelante, ¿ok? Pero aquí ya nació la iglesia, más o menos, o sea, exactamente en el año 33 después de Cristo, ¿verdad? O sea, 50 días después de la resurrección. Eso es lo que ocurrió. Entonces, la iglesia dura hasta un cierto momento. Y este momento es difícil de determinar. ¿Qué es lo que nos dice las posiciones escatológicas? Nos dicen que el Señor vendrá en las nubes, ¿verdad? Viene el Señor en su segunda venida. Pero, aparentemente, no viene de inmediato, sino que viene a recoger a su novia. Entonces no viene para poner sus pies sobre la tierra. Porque cuando el Señor pone sus pies sobre la tierra, se acaba todo. ¿Entiende? Zacarías, por ejemplo, dice que cuando el Señor posa sus pies sobre la tierra, el monte de los olivos se parte en dos. Y por allí escapa el pueblo. Ocurren eventos maravillosos cuando el Señor posa sus pies sobre la tierra. Esto es la segunda venida. Pero antes de eso, el Señor viene y Tesalonicenses nos dice que aquí se producen dos cosas, ¿verdad? Hay una resurrección y otra cosa que llama rapto. O también arrebatamiento, o también traslación. Son varios nombres que se le han dado a ese evento extraordinario. La iglesia no termina de ponerse de acuerdo en esto. Si el rapto será aquí, cuando inicie la semana 70, o será aquí, a la mitad, o será aquí, cuando el Señor venga, o serán varias chiquitas durante toda la tribulación. ¿Me explico? A estas personas se les llama, miren la cantidad de nombres, premilenaristas, dispensacionalistas, pretribulacionistas, porque es antes de que empiece la tribulación. A estos se les llama premilenaristas, dispensacionalistas, medio tribulacionistas. Y a estos, post-tribulacionistas. ¿Me explico? Entonces, no se inquieten por los nombres simplemente hablan de eventos. Y por eso son nombres tan largos. ¿Cuándo ocurre realmente el arrebatamiento de la iglesia? Es un misterio. La verdad es que no se puede saber con mucha precisión. Y es aventurado decir. Yo siempre he enseñado toda mi vida que es
aquí, antes de la tribulación. Por varias razones que les voy a comentar a continuación. Pero no daría mi vida por eso. De hecho, si me toca la sorpresa de pasar parte de la tribulación, ruego al Señor por lo menos que sea medio tribulacionista. Porque no quiero pasar por ningún motivo esta parte de acá, la gran tribulación. Pero hay pasajes que uno podría decir, a lo mejor vamos a tener que vivir bastante de esto. No lo sé. Pero déjeme contarle algunas cosas. Inicia la semana 70, no con el rapto, sino con el pacto del anticristo con Israel y con el templo en función. ¿Ya? El templo no demora nada en construirse, así que no piensen que va a ser siglos hasta que eso ocurra. Seguramente va a ser una maqueta prefabricado, relativamente sencillo, que se levanta en muy poco tiempo, porque lo que le interesa a Israel es comenzar con el programa de sus sacrificios. Hoy en día Israel no puede celebrar su Yom Kippur. Simplemente celebran la fecha, pero no pueden hacer el sacrificio necesario para la limpieza de los pecados. Y eso es fatal en la religión judía. Entonces necesitan el templo para que se complete todo esto. Después entonces de la segunda venida es lo que vimos anteriormente. Aquí comienza el milenio. Satanás es atado, aquí Satanás es soltado, termina el milenio, estado eterno. ¿Se fijan? No es sencillo, no es difícil. Los grandes eventos son los que están allí en su cuadrito. El Señor graficó, ilustró la época de la iglesia mediante, a mi juicio, dos grandes figuras que están mencionadas acá. Uno son las parábolas de Mateo 13. En Mateo 13 el Señor juntó algunas parábolas que en otros evangelios están dispersas. En Mateo 13 las juntó y nos quiso decir allí que la iglesia, todo este periodo, sería como algo pequeño que crece. Como la semilla de mostaza que es muy pequeña, pero forma un árbol que después es tan rico que todo el mundo quiere cobijarse. O como ese poquito de levadura que finalmente termina por leudar toda la masa. ¿Me explico? Son ilustraciones de la iglesia, porque si ustedes ven las parábolas de Mateo 13, el Señor siempre comienza diciendo, ¿a qué asemejaré el reino de Dios? El reino de Dios es semejante a. Y ahí da la parábola. Todas esas parábolas son una estructura lingüística, una estructura literaria de nuestro Señor para explicarnos cómo Él preveía la iglesia. Y otra cosa muy interesante que el Señor usó para explicarnos cómo Él veía la iglesia es Apocalipsis, capítulos 2 y 3, donde están las 7 iglesias de Apocalipsis. Estas 7 iglesias evidentemente eran 7 iglesias que existían en Asia Menor en ese tiempo. Formaban una media luna en lo que hoy es Turquía, cerca del mar. Comenzando por Éfeso, uno podía hacer un tour por estas 7 iglesias. Son las 7 iglesias en las que pastoreó Juan. El apóstol Juan, que en ese minuto estaba en Patmos, y desde la isla de Patmos se puede ver la costa donde está Éfeso. Él escribía el Apocalipsis desde Patmos, pero Juan había estado pastoreando en Éfeso. Y cuando él volvió del destierro, él volvió a pastorear en la iglesia de Éfeso. Entonces su primera iglesia, la primera que él examinó por revelación del Señor fue la de Éfeso. Pero después fue a Esmirna, Sardis, Tiatira, etcétera, etcétera, y son las 7 iglesias. Y estas iglesias eran existentes en aquella época. Pero no solamente eran iglesias literales, sino que, en mi opinión, reflejan el estado de la iglesia universal en todas las épocas. Algunos han dicho, yo creo que eso es una exageración, que refleja las diferentes etapas de la iglesia a través de todos estos siglos. Yo creo que eso es una exageración. Yo creo que Apocalipsis 2 y 3 refleja el estado de la iglesia en todos los tiempos.
En cada época vamos a encontrar estos 7 estados. Y el Señor nos dice, ¿en cuál estás tú? Porque evidentemente hay algunas que reciben mucha crítica y otras que reciben alabanza. Y hay una que no recibe ninguna crítica. ¿Cuál es? La de Filadelfia. Y esa es la iglesia a la que debemos apuntar. ¿Me explico? Entonces, les voy a dar unos pasajes y con eso terminamos para ir a un cafecito. ¿Cuándo será el rapto? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que ya vimos en otra época, nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ¿cuántos arcángeles se mencionan en la Biblia? Uno solamente, uno, solo Miguel. Solo Miguel. Gabriel es un gran ángel, súper privilegiado, y que yo creo que es un arcángel, pero nunca se dice en la Biblia que sea un arcángel. Solo Miguel tiene ese título. Ya, así es que si hay otros arcángeles, puede ser, pero no se dicen. Hasta ahora, por el conocimiento que tenemos, este sería ¿quién tocando la trompeta? Miguel. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y entonces se produce lo primero, la resurrección de los muertos. Esta se llama la resurrección 1. Esta de acá. Resurrección 1. Y al final del milenio ocurre la resurrección 2. Esta resurrección 1 se compone de 6 resurrecciones, mientras la resurrección 2 es una sola. La resurrección 1 es solo de creyentes, pero en distintas etapas. Por eso son 6 diferentes. Y la que está mencionada aquí es la resurrección de todos los que durmieron en Cristo, vale decir, de puros creyentes de la iglesia. Aquí no resucita la gente del Antiguo Testamento, ni nada por el estilo, solo creyentes cristianos. Esa es parte de la resurrección 1. ¿Ya? ¿Habían escuchado esto alguna vez? Mire, la primera de la resurrección 1, ¿cuál es? ¿Cuál se imaginan que podría ser? La primera, la más bacán. ¿Eh? La del Señor Jesús, exactamente esta. Esta es la resurrección 1.1. Pero hay una 1.2 que ocurre casi al mismo tiempo. Cuando Jesús resucita, resucitan un montón de justos que están en Jerusalén, solo ahí, que es una especie de demostración del poder de la resurrección del Señor. Esa es la 1.2. ¿Entienden? Después viene esta de acá, que es la 1.3. Después viene, ¿dónde estoy? Después viene acá, me metí en un problema porque estoy haciendo de memoria. Acá viene la de los 2 testigos, 1.4. Después viene la de los mártires, al final de la semana 70, la de los mártires de la tribulación, 1.5. Y finalmente, al final de esto, viene la de los justos del Antiguo Testamento, 1.6. ¿Se fija? Son 6 resurrecciones en esta que se conoce como la resurrección 1. Mientras la resurrección 2 es de puros inconversos. Aquí es donde resucitan todos los que no creyeron en ninguna época, porque comparecen con cuerpo delante del gran trono blanco donde son juzgados. Resurrección no es lo mismo que resucitación. Lázaro, por ejemplo, es una resucitación. Él volvió a la vida para volver a morir. Todos estos volvieron a la vida para nunca más volver a morir. Por eso se llaman resurrecciones.
Ellos son de alguna manera llevados al Señor porque ya fueron resucitados. Por eso, esta que estamos acá, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, dice que el Señor viene en las nubes, los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Entiende? Ya no es aquí en la tierra, en el aire. Y así estaremos siempre con Él, ya no volvemos. En ese momento es la resurrección 1.3 y el arrebatamiento. ¿Me explico? El problema es que no sabemos, con ese dato no podemos saber si es aquí, antes de iniciarse la tribulación, o es a la mitad, o es al final, porque coincide con la venida del Señor. Pero esta curvita que yo les hice acá es una deducción, porque sabemos que el Señor viene al final de la tribulación, pero la imagen de esto parece ser al principio. Ese es el tema. Aquí tenemos otro dato, por ejemplo, 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, esa palabra momento es la palabra griega átomo, porque en aquel tiempo se creía que el átomo era la partícula más chica, totalmente indivisible. Entonces, para ellos es como, no puede haber nada más chico que eso. Entonces, imagínense, lo que quiere decir es, en un momento, en la unidad de tiempo más chiquitita que hay, seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, nuevamente una trompeta, ¿ve? ¿De qué arcángel? Miguel. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La misma imagen, pero no nos dice en qué momento. ¿Se fijan? Pero aquí sí tenemos un dato del momento. Y por eso yo sigo creyendo que es aquí al principio. Apocalipsis, inmediatamente, termino con este versículo y te recibo. Apocalipsis 3:10. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia que el Señor dice, yo quisiera que así fueras. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. Y es una promesa que el Señor hace a la iglesia fiel, y le dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. Esa partícula en el original, en griego, de la hora, significa te guardaré de entrar a la hora de la prueba. No significa te guardaré dentro de la prueba. ¿Entiende la diferencia? No es que sabes que vas a tener que entrar, pero yo te protejo. No, no dice eso, sino que dice, cuando llegue la hora, yo impido que tú entres. Te guardaré de entrar a la hora de la prueba. Entonces, para mí es muy decidor. Junto con eso, que de Apocalipsis 4 en adelante, no se menciona más la iglesia. Mientras que acá, Apocalipsis hasta el 3, claramente habla de la iglesia. Y del 4 en adelante, nunca más. Para mí, eso significa, todavía creo, que el rapto es antes. Cuando mucho, en la mitad. Pero dudo que sea al final, espero que no sea al final. Vamos a tomar un café y seguimos, quedan bastantes cosas interesantes, no se demoren mucho.